Gus Heijo. En este curso vas a aprender todo el flujo de trabajo que utiliza el autor para conseguir una imagen final impactante. El proceso completo que utilizo para obtener una imagen de calidad. El manejo del volumen, las texturas y el enfoque para obtener el resultado que quiero en cada una de mis fotografías. Este es el procesado final de la fotografía del día de la grabación de este curso. Coincidió que el cielo no era el que más me gustaba. Aquí os la dejo para que veáis el resultado final. Pero he vuelto al mismo lugar al día siguiente, que el cielo estaba un poquito mejor y la luz me gustaba un poco más. Voy a procesar esta nueva versión porque así creo que os puedo aportar más cosas. Y os voy a dejar el RAW para que podáis practicar con una foto un poco mejor. Aquí tengo las dos carpetas con los RAWs que utilizaré para esta sesión de procesado. Vamos a comenzar por la unión de 3 fotografías en bracketing. Seleccionaremos las 3 fotografías pulsando la tecla Shift del teclado. Botón derecho, abrir con Adobe Photoshop. Como podéis ver, ya tenemos las 3 fotografías en el menú de la izquierda. Para poder montar un bracketing de exposición, seleccionaremos las 3 fotografías nuevamente con la tecla Shift y pulsando sobre el botón derecho combinaremos para HDR. El consejo que os doy para la realización de estos HDRs es que siempre mantengamos la opción de alinear imágenes, pero desmarquemos la de aplicar tono automático y ajustes de color, de tal manera que tengamos nosotros el control absoluto sobre los parámetros de color y luminosidad de la fotografía. Para montar el bracketing le damos al botón de combinar y le asignamos un nombre, ese mismo que tenemos ahí. Ya tenemos nuestro bracketing montado en una sola toma. Si nos fijamos en cualquiera de las fotografías anteriores, tenemos unos valores de exposición de -5 a +5, de tal manera que podemos ver que aquí tenemos una pérdida de información y en el valor negativo tenemos una pérdida de información. Sin embargo, al montar una imagen de alto rango dinámico, podemos observar cómo los valores aumentan desde -10 a +10, teniendo mucha más información en la fotografía y consiguiendo que los ajustes que realicemos sean mucho más finos. Los primeros ajustes que voy a realizar son los correspondientes a las correcciones de lente. Activaré la opción quitar la aberración cromática y activar las correcciones de perfil. De esta manera, Camera Raw reconocerá con qué lente he realizado esta fotografía y le aplicará las correcciones necesarias. Después de realizar este paso ya podemos comenzar a procesar nuestra fotografía. El primer paso que vamos a hacer es poner la fotografía en un perfil Adobe estándar con el color más plano posible, de tal manera que a lo largo del procesado tengamos un control absoluto del color de la fotografía. Vamos a empezar a ajustar los valores generales de exposición, contraste, iluminaciones, sombras, etc. Vamos a bajar un poquitito la exposición, subir el contraste general de la imagen, bajar iluminaciones, subir un poco las sombras, subir un poco los blancos y tocar un poquitito en los negros. Bien, vamos a aplicar un poquito de claridad y el filtro de borrar lebrina. El siguiente paso que voy a realizar es la utilización de un filtro degradado. Un filtro degradado que se activa aquí, un filtro graduado, y arrastrando desde arriba hacia abajo podemos empezar a cambiar valores. En este caso voy a bajarle un poquito la exposición, voy a acentuar el contraste para siluetear bien las montañas, voy a bajar iluminación, subir sombras y ajustar un poco los blancos. Correcto, por ahí puede estar perfecto. Y vamos a ver que no toque nada el enfoque ni nada más. Correcto, así puede estar. Para confirmar siempre con la tecla Intro. El siguiente paso que voy a realizar es utilizar la herramienta óvalo para levantar la luz general del centro de la imagen o del centro de atención, que en nuestro caso, en el caso de esta fotografía, es el pueblo. Dibujamos una herramienta óvalo,
asegurándonos de que está marcado el efecto en la parte interior y no exterior. ¿Veis la diferencia? En la parte interior. Aquí pulsando Restaurar configuración pondremos todos los valores a 0 y ya podemos empezar a trabajar sobre este óvalo. En concreto le vamos a subir un poco las iluminaciones, vamos a subir un poquitito, muy poquitito la exposición y empezar a ajustar valores como sombras, claridad, que lo que nos va a hacer es contrastar, y borrar neblina. Bueno, también vamos a darle un pequeño toque de enfoque. Bien, esta zona confirmamos con la tecla Intro. Vamos a aplicar una nueva herramienta óvalo para acentuar un poco más las montañas. Para ello simplemente marcaremos las crestas de las montañas con un óvalo, pondremos todos los valores a 0 y le daremos un poquitito más de contraste y acentuaremos un poco los negros. Sin que sea algo siempre muy sutil. Bien. Ahora por último vamos a utilizar la herramienta pincel y vamos a darle un poquitín por esta zona para levantar un poquitín la luz que tiene esta hierba, acentuar un poquitín esta hierba. Marcamos con la herramienta pincel, si activamos la máscara podemos ver dónde se va a aplicar los cambios que realicemos ahora con esta herramienta. Bien, lo mismo, volvemos a poner los valores a 0 y le vamos a levantar un poquitín las iluminaciones y un pelín la exposición, por ahí. Correcto. Soltamos la herramienta. Volvemos al modo normal y veo que la zona de las altas luces, esta foto todavía necesita un poquitín más de luz. Pues entonces vamos a dársela por ahí. Esta fotografía ya estaría preparada para pasarla a Photoshop. Para llevarla a Photoshop lo único que deberemos de hacer es pulsar el botón Abrir imagen y esperamos a que Photoshop la cargue en su panel. Bueno, ya tenemos aquí la fotografía. Pulsando 2 veces sobre la mano, lo que conseguimos es ajustar a pantalla completa para poder procesar y ver la fotografía mejor. Yo la primera acción que realizo siempre es duplicar la capa con Control o Command J. La primera acción que voy a realizar es calentar un poquitín el cielo, un poquitito el cielo de la imagen. Para ello lo que voy a realizar es ir a la capa de canales y buscar dentro de los 3 canales el que más cielo o más zona toque. En este caso considero que es el rojo. Pulsando la tecla Command, lo que genero es una selección con la que ahora voy a poder crear un filtro exactamente de fotografía. Con esa máscara aplicada, pulsando la tecla Alt, entramos en la máscara, sobre esa máscara de luces. Volviendo al filtro, le aplicamos un color con el que queremos calentar la fotografía, en este caso vamos a seleccionar este, y una intensidad. Como podéis observar, a medida que aumentamos la intensidad, vamos calentando el cielo de esa fotografía, vamos dándole un tono cálido. La siguiente capa de ajuste que voy a añadir es una capa de tono saturación. Bien, con la capa de tono saturación y esta herramienta que tenemos aquí, vamos a elegir qué tonos queremos potenciar su saturación y su luminosidad. En este caso vamos a levantar un poquito los verdes, a bajarle la luminosidad y a potenciar un poquito más esos naranjas ahí en el cielo. Correcto. Para poder continuar trabajando y poder llevar la fotografía a los filtros de Google Nik Color Efex, vamos a realizar la siguiente acción. Vamos a combinar las 3 fotografías manteniendo la tecla Shift pulsada, a duplicarlas con Command o Control J y a agruparlas en una sola con Command o Control E. De esta manera ya tenemos acoplada toda la información en una sola capa y podemos ir a Filtro, Nik Color Efex. El primer filtro que voy a utilizar es el filtro Brilliant Warm. Este filtro lo que vamos a hacer es calentar un poquito más las luces de la fotografía. Por ejemplo, vamos a ponerla más o menos a un 12%, potenciar un poquitito la saturación perceptiva, que lo que nos va a hacer es saturar un poco los colores, y con los puntos de control vamos a decidir en qué zonas de la fotografía vamos a aplicar este efecto. Por ejemplo, en concreto en las zonas del cielo. Pulsando la tecla Alt podemos ir duplicando los puntos de control que tenemos en la fotografía. Como podéis ver, así se duplican. Y desplegando aquí, pulsando en este botoncito, podemos ver la máscara sobre blanco donde se va a aplicar este filtro.
Para salir de la máscara volveremos a pulsar en el mismo botón y ya tenemos otra vez aquí el menú del filtro. Vamos a añadir otro filtro más, que es el Tonal Contrast. Para eso pulsamos añadir filtro, vamos a buscar el Tonal Contrast. Bien, y la manera que yo tengo de utilizar este filtro es proteger siempre por lo menos un 30 o un 40% las sombras y utilizarlo de una manera precisa, con el modificador preciso. Ajusto los valores más o menos de la manera que me puedan interesar y con los puntos de control voy situando las zonas de la imagen en las que quiero aplicar este filtro. Con la tecla Alt duplico estos modificadores. Vamos a situarlos por aquí para realzar el contraste tonal de este primer plano. Perfecto. Por ahí puede estar perfecto. Una vez realizado los ajustes del Tonal Contrast, el siguiente filtro que suelo utilizar es este que tenemos aquí, Dark, el Dark Light Center. Esto lo que hacemos es una especie de óvalo de luminosidad, centrando la luz de la imagen en el centro de la fotografía. Bueno, para eso se ajusta de esta manera. Y con esto ya podríamos volver la imagen a Photoshop, pulsando el botón Aceptar. Como podéis observar en las dos esquinas superiores hay un fallo que ha habido en Camera Raw al aplicar las correcciones de lente. Eso se soluciona de una manera muy fácil con cualquiera de las herramientas de selección. Marcamos la zona que está mal, la seleccionamos. Vamos a seleccionarla de nuevo y ahí está. Y con edición, rellenar, buscaremos la opción según el contenido. Y ahí al pulsar el botón de OK nos va a corregir esas zonas. Vamos a realizar lo mismo con la otra zona. Tenemos la selección, edición, rellenar, según contenido y OK. Con eso ya tenemos arregladas las dos esquinas de la fotografía. Con Command D deseleccionamos y vamos a centrar la fotografía para ir viendo cómo nos queda el resultado final. El siguiente paso a realizar, o el siguiente paso que voy a realizar, es el enfoque. Voy a enfocar la fotografía con un filtro de paso alto. Para ello necesito duplicar la capa con Command o Control J y una vez que he duplicado la capa me voy a filtro, otro, paso alto. Aquí recomiendo nunca pasar el valor de 2, puesto que corremos el riesgo de que nos salgan halos en la fotografía. Pulsamos el botón de OK y el método de fusión en superponer. Bien, vamos a centrar la fotografía, vamos a centrar la imagen y vamos a ver con la herramienta Zoom cómo gana mucho enfoque, mucha nitidez la fotografía con este enfoque por paso alto. Una vez que ya tenemos la fotografía enfocada, vamos a retomar una vista general y ahora le vamos a dar nuestro toque personal con un filtro de equilibrio de color. Yo lo que suelo hacer siempre es llevar las sombras hacia un tono oscuro moviendo los cianes y hacia los azules, por ejemplo, tal que así, y las iluminaciones en el efecto contrario. Las iluminaciones, que son las altas luces, al efecto contrario, de tal manera que le damos un tono general a la imagen muy agradable. Y bueno, yo creo que con esto acoplamos toda la fotografía, en este caso hasta aquí, con Command E para poder ver los cambios que hemos realizado en nuestro procesado y doy por finalizada la fotografía. Como podéis ver, esta es la foto de partida después de haber hecho nuestro bracketing y esta es el resultado final. Ya tengo aquí preparada la carpeta con las 8 fotografías con las que vamos a realizar la fotografía panorámica. Para montar una panorámica necesitamos seleccionar la primera y la última con la tecla Shift, botón derecho, abrir con Adobe Photoshop y abriremos una ventana de Camera Raw. En este momento tenemos todas las fotografías cargadas en el menú de la izquierda. Pulsaremos la primera y con la tecla Shift pulsada pulsaremos la última, botón derecho, combinar para panorama. En este momento lo que el programa estará haciendo es coser las fotografías que previamente hemos solapado en un 30% y esta es la imagen previa que nos muestra. Como norma general suele venir activada la casilla de recorte automático. En este caso la casilla de recorte automático nos lleva muy al límite
la cresta de la montaña. Así que lo que vamos a hacer es desactivarla para ganar ese trocito de cielo y derechear este potenciómetro de deformación de límite, de tal manera que conseguimos este cielo que es el necesario para equilibrar un poco la fotografía. Ahora le damos al botón de combinar, le vamos a dar un nombre a la panorámica y le vamos a dar a guardar. Ya tenemos perfectamente cosida y montada la fotografía panorámica. Si hacemos zoom en las zonas de la imagen vemos que no hay distorsiones, no hay cortes raros, ni hay ninguna deformación en cuanto a la unión de las fotografías. Entonces nos podemos poner a procesar ya la imagen. Lo primero que podemos hacer, o que es bueno acostumbrarse a hacer siempre, son los ajustes de corrección de lente y la aberración cromática. Esos ajustes, vamos a volver a retomar la imagen a su tamaño original, se aplican aquí, quitar aberración cromática y activar las correcciones de perfil. Recordamos que lo que hacen en las correcciones de perfil es detectar con qué fotografía, o sea, la fotografía con qué óptica ha sido realizada y aplicar las correcciones para esa óptica pertinentes. Bueno, vamos a comenzar realizando unos ajustes básicos y lo primero que hacemos es ir al perfil del color y aplicar un perfil estándar. Bien, después de corregir el perfil estándar, vamos a ver si arreglamos esta gran cantidad de luminosidad que nos está marcando el histograma como que está demasiado quemada. Ahí es justo donde estaba el sol y creo que bajando un poco iluminaciones intentaremos recuperar algo. Va a ser difícil porque el sol estaba completamente ahí situado, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ir ajustando las sombras de la imagen, bajar un poquitito los blancos, levantar negros, e ir dándole un toque a la imagen de tal manera que luego podamos intentar recuperar al máximo esta zona. Voy a usar de seguido un filtro graduado, pulsando de arriba hacia abajo para intentar de manera graduada, vamos a darle aquí a restaurar correcciones, darle otro poquitito hacia abajo para intentar recuperar al máximo esas zonas. Hay que intentar no pasarse porque ya empieza a salir color en el cielo por aquí y no quedaría natural. Bien, confirmo con la tecla intro y ahora voy a por la herramienta óvalo. Con la herramienta óvalo voy a intentar enfatizar el centro de atención de mi fotografía, que en este caso, además de la luz del atardecer, es el pueblo. Lo mismo, vuelvo a restaurar la configuración de corrección local, valores a 0, y empiezo a jugar con los valores. Subo un poco la iluminación, un pelín los valores de la exposición y con claridad contrasto un poquitín la imagen. Creo que por ahí puede estar perfectamente. Correcto, y confirmo con la tecla intro. Por último, y antes de llevarla a Photoshop, voy a utilizar la herramienta pincel para darle un poquitín de tonalidad cálida a esta zona. Marco ahí, restauro los valores a 0 y voy a intentar darle un poco de temperatura de color para que coja el mismo tono que viene dominando ya en el cielo, por ahí más o menos, y ahí estaría ya un poco igualado con esta zona. Bien, con esto lo único que nos queda hacer es revisar el histograma. Vemos que ya hemos arreglado un poquitito las zonas que estaban quemadas en la fotografía y que el histograma está más o menos compensado. Ya podemos darle a abrir imagen y llevar nuestra fotografía a Photoshop y comenzar el procesado. Ya tengo la fotografía en Photoshop. El primer paso que hago siempre es con Command o Control J duplicar la capa para luego poder comparar todos los cambios que vayamos haciendo en la fotografía con la fotografía base de la que partimos y poder revertir en cualquier momento pasos hacia atrás. Lo primero que voy a hacer es ir a la zona de canales, ir a buscar uno que me utilice o que seleccione de manera máxima las sombras, como es el canal azul. Pulsando la tecla Command y haciendo clic sobre el canal azul, voy a generar una máscara con la que poder venir en capas y aplicar una capa de ajuste, en este caso de niveles. Una vez que ya tengo la capa de ajuste de niveles, pulsando la tecla Alt podemos ver la máscara sobre la que se va a aplicar. Lo que quiero es invertir la máscara para quedarme con estas zonas más oscuras de la imagen. Para invertir la máscara lo que hago es pulsar Command I. Y ya tengo las zonas donde quiero trabajar esos negros. Vuelvo a la capa de ajuste y le voy a levantar a un valor más o menos de 7. Confirmo con intro y ahí podemos ver ligeramente que hemos levantado los negros. Si os fijáis en el histograma, hemos levantado las zonas oscuras de la imagen
que nos va a venir muy bien en los siguientes pasos del procesado. Ahora voy a combinar estas dos capas con Command o Control J y Command Control E para poder tener toda la información en una sola capa y continuar mi procesado. Una vez que ya lo tengo aquí, voy a abrir Filtro, New Collection, Color Effects. El primer filtro que voy a utilizar siempre es el Brilliant Warm. Voy a calentar un poquitito el cielo y el tono general de la imagen, aumentando la calidez y un poco la saturación. Vamos a acentuarlo un poco más que la vez anterior. Ahí está, que en la anterior fotografía, en estos valores. Correcto. Me gusta el tono general que está adquiriendo la imagen, por lo que no voy a utilizar los puntos de control en este filtro para delimitar la zona del cielo. Voy a añadir otro filtro. En este caso voy a añadir el Tonal Contrast. El Tonal Contrast, como bien he explicado en la anterior fotografía, hay que proteger las sombras, hay que aplicar un tipo de contraste preciso y vamos a acentuar un poco más de lo normal las zonas. De tal manera que nos fijamos que toda esta zona es la que vamos a acentuar con este filtro de Tonal Contrast. Para eso utilizaremos los puntos de control pulsando sobre ellos y con la tecla Alt duplicándolos y arrastrándolos por las zonas determinadas. Así, perfecto. Vamos a recordar que desplegando puntos de control y pulsando este botón de aquí podemos ver la máscara sobre la que se va sobre blanco a aplicar estos filtros de control, pudiendo cambiar tanto el tamaño como la opacidad. En este caso puede estar muy bien dejarlo por ahí. Retomamos el filtro original pulsando aquí. Perfecto. Y pulsamos el botón aceptar. Voy a levantar un poco las luces de los tonos centrales de la imagen de la siguiente manera. Me voy a canales y creo que más o menos sobre el azul, con la tecla Command voy a hacer una selección y ahora voy a aplicar un filtro de brillo contraste. Ese filtro de brillo contraste voy a subirle un poco el brillo y el contraste y vamos a ver la diferencia cómo gana. Perfecto. Con Command G o Control G voy a agrupar en una carpeta este filtro que acabo o esta capa de ajuste que acabo de realizar y le voy a aplicar una máscara. Y con esa máscara, con la tecla B, seleccionando un pincel de color negro y opacidad al 100%, voy a eliminar la zona de las altas luces del cielo. No quiero que esta zona que venía trabajando, no queremos que esta zona de la imagen recupere esa luminosidad. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de ese cambio. Bueno, de esta manera ya he aumentado la luminosidad del cielo sin tocar esas luces que tanto nos están perjudicando desde el principio. Vamos a continuar el procesado y para ello necesitamos con Command J y Command E duplicar la capa y agruparlas en una nueva capa. Vamos a volver a invocar a los filtros New Collection Color Effects para darle una extracción de detalles y un centrado de la luminosidad en la imagen. Bien, la herramienta extractor de detalles o Detail Extractor funciona de la siguiente manera. Siempre protegemos las sombras y sin ser muy agresivos tanto con el extractor de detalles y el contraste, vamos a utilizar los puntos de control. Para ello, ya sabemos que marcando con el símbolo más en los puntos de control y con la tecla Alt los podemos ir separando. Este filtro a mí me gusta aplicarlo con una opacidad muy pequeña y de una manera muy sutil en las zonas de primer plano de la imagen. Así, perfecto. Y ahora le vamos a añadir un filtro Dark Light Center para acentuar esa zona de la imagen. Me gusta utilizar este segundo paso y que sea, como todos los cambios que realizamos, muy sutil. Le damos a aceptar y recuperamos la imagen en Photoshop. Ahora voy a duplicar la capa con Command J para aplicarle un poco el enfoque, que yo siempre se lo hago con el filtro de paso alto. Volvemos a marcar filtro de paso alto con un radio de más o menos 2 píxeles, OK, y el método de fusión en superponer. De esta manera ya hemos conseguido un enfoque bastante bueno.
Voy a volver a duplicar de nuevo la capa y agruparla en una capa nueva, y ahora le voy a aplicar, para hacerle una atmósfera, un poco de magia y ahí ver algo nuevo en esta fotografía, le voy a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. A este filtro de desenfoque gaussiano, con un valor de más o menos 19, 20, 21, no más, vamos a dejarlo por 20, el método de fusión a ponerlo en modo trama y vamos a bajar la opacidad. Vamos a poner, por ejemplo, en un 35%. Voy a duplicar la capa con Command J y la voy a poner en modo superponer. De tal manera que, como podéis ver, hemos obtenido un efecto glow o un efecto atmósfera mágica en la fotografía. A mí lo que me gusta hacer es agrupar estas dos capas con Command G y bajar la opacidad para que no perdamos no se nos difumine la imagen en demasiado. Y aplicamos este filtro de una manera muy sutil. Por ahí, por ejemplo. Nuevamente marcamos todas las capas y con Command J, Command E acoplamos y agrupamos la capa para volver a tenerla en una sola. Para finalizar esta fotografía panorámica le vamos a poner una capa de ajuste de equilibrio de color. Vamos a ajustar las sombras llevándolas un poquitito azules y las iluminaciones llevándola un poquitito más a cálidos. Este es nuestro toque personal a la fotografía. Perfecto, y estaría perfecto, y duplico y acoplo la imagen en una sola, y me gustaría darle un poco más de luminosidad a la imagen. Para ello lo que voy a hacer es volver a llamar al filtro Color Effects. Voy a utilizar el Dark Light Center, pero esta vez, en vez de restarle luminosidad periférica, simplemente lo que voy a hacer es ampliarle la luminosidad central. Vamos a darle a aceptar y ya tendría la fotografía terminada. Vamos a comparar con estas fotografías, las vamos a acoplar todas en una capa para ver el antes y el después de la fotografía. Yo creo que el resultado ha sido más que óptimo. Estos han sido todos los pasos que yo realizo para montar una fotografía panorámica y un bracketing, y recordad que junto con estos vídeos os vamos a entregar las fotografías para que podáis practicar con ellas, los archivos RAWs originales de la cámara. Espero que le hayas sacado partido a la lección de hoy y nos vemos en los siguientes cursos en www.gusheijo.com. Gusheijo.